Hemos sido favorecidos con una gran cantidad de escritores que a través de la palabra han moldeado la fantasía y con ello la imaginación de la humanidad. Uno de ellos ha sobresalido a tal grado que el principal galardón de la literatura infantil lleva su nombre y premia el talento de escritores e ilustradores de la literatura infantil y juvenil internacional cada 2 años. En el siguiente episodio exploraremos la obra y la vida del autor danés Hans Christian Andersen y el impacto que su obra sigue generando en el mundo aún a más de 200 años de su vida. En el corazón de Dinamarca, en la ciudad de Odense, nació el 2 de abril de 1805 un niño peculiar y delicado que se volvería uno de los escritores más influyentes de su país y conquistaría al público infantil mundial. Hans Christian Andersen mostró una vena creativa desde pequeño, cualidad impulsada por su abuela paterna y sus padres, que a pesar de los orígenes muy humildes de los que provenían, llenaron su cabeza de una enorme riqueza a través de historias populares sobre seres mágicos y figuras celestiales. En su autobiografía titulada El cuento de hadas de mi vida, Andersen nos introduce a los recuerdos de su solitaria niñez, describiéndola con dulzura, pero también describe lo tormentosa y traumatizante que fue su juventud debido a su aspecto lánguido, imaginación hiperactiva y personalidad neurótica y encajosa. En 1819, a los 14 años, rechazó aprender un oficio y, expresando su enorme deseo por ser famoso en el mundo de las artes, viajó a Copenhague para incursionar en la danza y el canto operático. No obstante, dado el cambio de su voz y la torpeza de sus movimientos, fue un fracaso. Intentó ganarse la vida actuando en el teatro, pero después de 3 años actuando sin ningún papel importante y sin sueldo, igual fue decepcionante. Por fin encontró su talento a través de la escritura utilizando sus experiencias personales, creencias religiosas y cuentos de la infancia como combustible creativo, atrayendo la curiosidad de personas influyentes en las artes que apoyaron su formación literaria e inclusión en las familias más poderosas en la sociedad de Dinamarca. A lo largo de su vida escribió 212 cuentos, 6 novelas, 1024 poemas, 51 obras teatrales, más de 100 ensayos y artículos, 4 autobiografías y, debido a su espíritu peregrino insaciable, 25 libros de viaje. Sus cuentos de hadas nunca obtuvieron la aprobación de los críticos literarios formales de la época. Algunos incluso las tacharon de inmorales y peligrosas, pero fue el público infantil su mejor crítico, quien recibió su obra con gusto y cimentó su presencia dentro de los pilares de la literatura. Cuando publicó sus primeros 4 cuentos infantiles en 1935, su amigo el científico Hans Christian Ørsted le dijo: si el Improvisatorum, su primer novela, te hizo famoso, estos cuentos te harán inmortal. Andersen murió el 4 de agosto de 1875 en Copenhague y, aunque bien documentado que nunca estuvo completamente satisfecho de sus logros y sus orígenes, saber en sus últimos días que debido a su gran fama, su estatua en los jardines del rey estaba asegurada, lo ha de haber dejado complacido. Había una vez un comerciante que era tan rico que podría haber pavimentado una calle entera con oro, y aún así le habría quedado suficiente para construir un pequeño callejón. Él no lo hizo, conocía bien el valor del dinero como para usarlo de esta manera. Era tan inteligente que cada chelín que sacaba le traía una corona,
y así continuó mientras vivió. Su hijo heredó su riqueza y vivió una vida feliz con ella. Todas las noches iba a un baile de máscaras, hacía cometas con billetes de 5 libras y arrojaba al mar piezas de oro en lugar de piedras, malgastándolas. De esa manera pronto perdió todo su dinero. Al final no le quedó más que un par de zapatillas, una bata vieja y 4 chelines, por lo que todos sus compañeros lo abandonaron, pues así ya no querían acompañarlo por las calles. Pero uno de ellos, que era muy bondadoso, le envió un baúl viejo con este mensaje: empaca. Sí, dijo, está muy bien decir empacar, pero no le quedaba nada que empacar, así que solo se sentó dentro del baúl. Era un baúl maravilloso, pues tan pronto como alguien presionaba la cerradura, el baúl podía volar. Cerró la tapa y presionó el seguro, y el baúl voló chimenea arriba con él dentro hasta las nubes. Cada vez que la parte inferior del baúl crujía, sentía un gran miedo, porque si el baúl se hubiera hecho pedazos, habría dado un tremendo salto mortal hacia los árboles. No obstante, llegó sano y salvo a Turquía. Escondió el baúl en una arboleda bajo unas hojas secas y luego se dirigió al pueblo. Hizo esto con facilidad porque entre los turcos la gente de antes siempre anda en bata y pantuflas, tal como él andaba. Se encontró por casualidad con una niñera con un niño pequeño. «Digo, niñera turca», gritó, «¿qué castillo es ese cerca de la ciudad, con las ventanas tan altas?» «La hija del sultán vive ahí», respondió. «Se ha profetizado que ella se sentirá muy infeliz con un enamorado. Por lo tanto, a nadie se le permite visitarla a menos que el rey y la reina estén presentes». «Oh, gracias», dijo el hijo del comerciante. Así que volvió al bosque, se sentó en su baúl, voló hasta el tejado del castillo y se deslizó por la ventana hasta la habitación donde la princesa dormía en el sofá. Ella despertó y se asustó, pero él le dijo que era un ángel turco que había bajado de los cielos para verla. Esto le agradó mucho. Se sentó a su lado y le dijo que sus ojos eran como hermosos lagos oscuros, en los que los pensamientos nadaban como sirenitas, y que su frente era una montaña nevada que contenía espléndidos salones llenos de cuadros. Le contó la historia de la cigüeña que trae a los hermosos niños de los ríos. Estas historias encantaron a la princesa, y cuando él le preguntó si quería casarse con él, ella accedió de inmediato. «Pero debes venir en sábado», dijo, «porque entonces mis padres tomarán el té conmigo. Se sentirán muy orgullosos cuando sepan que me voy a casar con un ángel turco. Pero debes pensar en algunas historias muy bonitas que contarles también, porque a ellos les gusta escuchar historias más que nada. Mi madre prefiere que sean profundas y con moraleja, pero a mi padre le gusta algo divertido que lo haga reír». «Muy bien», respondió, «te traeré de dote un cuento». Y así se separaron. Como la princesa le había obsequiado una espada decorada con monedas de oro, decidió aprovecharlas. Se fue volando a la ciudad. Se compró un traje de gala nuevo y luego regresó al bosque, donde compuso una historia para tenerla lista el sábado, y eso no fue asunto fácil. Sin embargo, estuvo lista cuando fue a ver a la princesa el sábado. El rey, la reina y toda la corte estaban tomando el té con la princesa y fue recibido con gran cortesía. «¿Nos contarás una historia?», dijo la reina, «una que sea instructiva y llena de aprendizaje». «Sí, pero con algo de qué reírse», dijo el rey. «Por supuesto», respondió, y comenzó de inmediato pidiéndoles que escucharan atentamente.
Había una vez un manojo de cerillas que estaban extremadamente orgullosos de su alta descendencia. Su árbol genealógico, es decir, un gran pino del que habían sido cortados, fue en un tiempo un gran árbol viejo en el bosque. Las cerillas ahora yacían entre una caja de yesca y una vieja cacerola de hierro y hablaban de sus días de juventud. ¡Ay! En ese entonces crecíamos en las ramas verdes, dijeron, y cada mañana y cada tarde nos alimentaban con gotas de rocío como diamantes. Cuando brillaba el sol, sentíamos sus cálidos rayos y los pájaros nos contaban historias en sus cantos. Sabíamos que éramos ricos, pues los otros árboles solo llevaban sus vestidos verdes en verano, mientras que nuestra familia podía vestirse de verde en verano e invierno. Pero el leñador vino como un gran desastre y nuestra familia cayó bajo el hacha. El jefe de la casa consiguió un puesto como palo mayor en un barco muy bonito y puede navegar alrededor del mundo cuando quiera. Otras ramas de la familia fueron llevadas a diferentes lugares y nuestra propia labor ahora es encender una luz para la gente común. Así es como personas de tanta nobleza como nosotros terminamos en la cocina. El mío ha sido un destino muy diferente, dijo la olla de hierro, que estaba junto a las cerillas. Desde mi primera entrada al mundo estoy acostumbrado a cocinar y fregar. Soy el primero en esta casa en quien piensan cuando algo sólido o útil se necesita. Mi único placer es quedar limpio y reluciente después de cenar y sentarme en mi lugar y tener una pequeña conversación sensata con mis vecinos. Todos nosotros, excepto el cubo de agua, que a veces se lo llevan al patio. Juntos, entre estas cuatro paredes, recibimos noticias del mundo gracias a la cesta de la compra, aunque a veces nos dice cosas muy desagradables sobre el pueblo y el gobierno. Tanto así que un día una vieja olla se alarmó tanto que se cayó y se rompió en pedazos. «Estás hablando demasiado», dijo el chesquero, y el acero se golpeó contra el pedernal hasta que saltaron algunas chispas, gritando: «¡Queremos una tarde feliz!», ¿no? «Por supuesto», dijeron los fósforos. «Hablemos de los que nacieron en la nobleza». No me gusta estar siempre hablando de lo que somos», comentó el caso. «Pensemos en alguna otra diversión. Comenzaré. Contaremos algo que nos haya pasado a nosotros mismos. Eso será muy fácil e interesante también. En el mar Báltico, cerca de la costa danesa». «¡Qué comienzo tan bonito!», dijeron los platos. «A todos nos gustaría esa historia, estamos seguros». «Sí, bueno, en mi juventud viví en una familia tranquila donde se pulían los muebles, se fregaban los pisos y se colocaban cortinas limpias cada 15 días. «¡Qué manera tan interesante tienes de contar una historia!», dijo la escoba. «Es fácil percibir que has estado mucho en la sociedad. Algo tan puro atraviesa lo que dices». «Es cierto», dijo el cubo de agua, y de alegría hizo un chapoteo que salpicó unos pocos de agua en el suelo. Entonces la cacerola siguió con su historia, y el final fue tan bueno como el principio. Los platos tintinearon de placer, y la escoba sacó un poco de perejil verde del cesto y coronó a la cacerola. Sabía que esto irritaría a los demás, pero pensó: si lo coronó hoy, él me coronará a mí mañana. «Ahora bailemos», dijeron las tenazas de fuego. Entonces, ¿cómo bailaron? Levantando una pierna en el aire, haciendo que el cojín de la silla en la esquina estallara en carcajadas al verlo. «¿Seré coronado ahora?», preguntaron las tenazas. Entonces la escoba encontró otra guirnalda para coronar a las tenazas. «Ay, después de todo, solo son gente común», pensaron los fósforos. Ahora le pidieron a la tetera que cantara.
pero ella dijo que estaba resfriada y que no podía cantar a menos que sintiera un calor hirviendo en su interior. Todos pensaron que estaba fingiendo. También creyeron que fingía cuando no quiso cantar, excepto en el salón, cuando estaba en la mesa con la gente importante. En la ventana había una vieja pluma de ave, con la que la doncella generalmente escribía. No había nada extraordinario en la pluma, excepto que había sido sumergida demasiado profundo en la tinta, pero estaba orgullosa de ello. «Si la tetera no canta», dijo la pluma, «no necesita hacerlo. Afuera hay un ruiseñor en una jaula que puede cantar. No le han enseñado mucho, ciertamente, pero no necesitamos decir nada de eso en esta noche». Me parece muy impropio», dijo la tetera, que era la cantante de la cocina, «que se escuche aquí a un rico pájaro extranjero. ¿Es patriótico? Dejemos que la cesta de la compra decida lo que es correcto». «Yo estoy realmente molesta», dijo la canasta, «profundamente molesta, más de lo que nadie puede imaginar. ¿Estamos pasando bien la velada? ¿No sería más sensato poner la casa en orden? Si cada uno estuviera en su lugar, yo lideraría un juego y otra cosa sería». «No, mejor hay que representar una obra de teatro», dijeron todos. Pero entonces se abrió la puerta y entró la doncella. Nadie se movió. Permanecieron muy quietos, aunque no había entre ellos una sola olla que no pensara en lo mejor que era todos los demás y de lo que podría hacer si quisiera. «Sí, si hubiéramos elegido bien», pensó cada uno de ellos, «podríamos haber pasado una velada muy agradable». La doncella tomó las cerillas y las encendió. Y Dios mío, cómo chisporrotearon y ardieron. «Ahora bien», pensaron los cerillos, «cada uno verá que somos importantes, cómo brillamos, qué luz damos». Pero incluso mientras hablaban, sus luces se fueron apagando. Fin. «¡Qué buena historia!», dijo la reina. «Me siento como si realmente estuviera en la cocina y pudiera ver las cerillas. Si te casarás con nuestra hija». «Ciertamente», dijo el rey, «tú tendrás a nuestra hija». El rey lo tuteó porque iba a ser uno más de la familia. Se fijó el día de la boda y la noche anterior toda la ciudad quedó iluminada. Se arrojaron pasteles y dulces entre la gente. Los muchachos de la calle se pusieron de puntillas y gritaron ¡hurra! Y silbaron con los dedos. En conjunto fue un asunto espléndido. «Les daré otro regalo», dijo el hijo del comerciante. Entonces fue y compró cohetes y bengalas y toda clase de fuegos artificiales que se pudieran imaginar. Los metió en su baúl y voló con él por los aires. ¡Qué zumbidos y estallidos hicieron al dispararse! Los turcos, al ver esto, saltaron tan alto que sus zapatillas volaron hasta sus orejas. Después de esto, era fácil creer que la princesa realmente iba a casarse con un ángel turco. Tan pronto como el hijo del comerciante bajó al bosque después de los fuegos artificiales, pensó, «Ahora volveré a la ciudad y escucharé lo que piensan sobre el espectáculo». Era muy natural que quisiera saberlo. Y qué cosas más extrañas decía la gente, sin duda. Cada uno de los que interrogó tenía una historia diferente que contar, aunque todos la encontraron muy hermosa. «Yo mismo vi al ángel turco», dijo uno. «Tenía ojos como estrellas brillantes y una cabeza como agua espumosa». «Voló en un manto de fuego», dijo otro, «y hermosos querubines asomaban entre sus pliegues». Escuchó muchas más cosas buenas sobre sí mismo y sobre la boda del siguiente día. Después de esto regresó al bosque a descansar en su baúl, pero había desaparecido.
Una chispa de los fuegos artificiales que había quedado atrapada le había prendido fuego, reduciendo a las cenizas. Así que el hijo del mercader ya no pudo volar ni ir a encontrarse con su novia. Ella permaneció todo el día en el tejado, esperándolo, y muy probablemente sigue esperándolo ahí, mientras él deambula por el mundo contando cuentos de hadas, pero ninguno tan divertido como el que contó sobre los cerillos. La vida de Hans Christian Andersen sí fue, como él lo titula en su autobiografía, un cuento de hadas. Pero a diferencia de los cuentos fantasiosos que todos conocemos, donde felices terminan comiendo perdices, los suyos rara vez terminan en fiesta y mucho menos en felicidad. Andersen tomó los traumas y tragedias de su vida y las transformó en romantizadas historias en donde la redención y la liberación del dolor físico y emocional solo se obtenían a través del sacrificio o la muerte. Por un lado fueron los recursos creativos que mejor supo entender y manipular, y por otro lado buscó justificar y romantizar a través de sus historias sus propias carencias y necesidades insatisfechas. Él mismo expresó en una carta que le era fácil escribir esos cuentos porque simplemente utilizaba las experiencias de su vida. Si desplegamos en paralelo los acontecimientos de su vida y la publicación de sus historias, podemos ver que algunos cuentos corresponden claramente a los acontecimientos de su vida privada expuestos de manera sutil a través del punto de vista de juguetes, animales, niños y seres mitológicos. En El baúl mágico hay un protagonista que, como Andersen, viaja y cuenta historias a la realeza y al final pierde la oportunidad de casarse con una doncella. De igual manera, el mismo Andersen mencionó alguna vez que el soldadito de plomo, personaje que no solo viaja, sino que también pierde a su amada y a su vida misma, era en sí la historia de su vida. En otras de sus reconocidas historias, El patito feo, escrito en 1843, que narra los inicios humildes de un patito tosco y feo, odiado por otros patos, transformado en un hermoso cisne apreciado y aceptado por otros cisnes, no podría ser mejor referencia al ascenso de su vida. Si leyéramos el total de su obra, percibiríamos que la felicidad negada es un elemento constante en ellas. No solo en El baúl mágico y en El soldadito de plomo podemos ver que la felicidad es arrebatada de las manos de los personajes a través de la destrucción de un objeto e incluso la muerte sin sentido. Ese recurso de escape de la felicidad lo volvemos a encontrar en algunas de sus obras inolvidables, como La sirenita, La reina de hielo, La sombra, La cerillera y muchas otras. Sus personajes principales desaparecen, mueren y solo obtienen la paz y el amor a través del dolor espiritual y algunas veces hasta el físico. En la historia de los zapatos rojos, una niña, maldecida a bailar hasta la muerte por ir a la iglesia usando zapatos rojos, solo logra librarse de su castigo amputándose los pies, mismos que siguen bailando separados de su dueña. En una de sus historias más conocidas, La pequeña sirenita, en que describe el amor fallido de una sirena por un hombre, terminando con el sacrificio mortal de la sirena, condenada a vagar como un espíritu por el viento hasta lograr obtener un alma mortal, Andersen describió en clave la desilusión sentida por el rechazo romántico de Edvard Collin, el hijo de su principal protector, Jonas Collin. Previamente a la escritura de La sirenita, Andersen le declaró que sentía el amor de aquel de una mujer por él. Collin declaró que su aprecio por él era solamente platónico y se casó con una mujer, intentando después distanciarse de él. La sirenita es producto de esta desilusión amorosa y, en clave aceptable para las normas de la época, narra el sacrificio silencioso que Andersen mantendría en torno a su bisexualidad por el resto de su vida.
otras obras como El Ruiseñor, escrito para la cantante soprano Jenny Lind, mujer por quien sintió una intensa pasión sin ser correspondido, o la ópera El Cuervo, que escribió intentando recuperar una relación con el bailarín Harold Scharf, harían lo mismo. La vida de Andersen, han expuesto historiadores y estudiosos del autor, no fue el cuento de hadas que relata en sus autobiografías. Sus descripciones son tan romantizadas y la edición de su vida tan frecuente que es muy probable que los datos secundarios de su vida hayan sido elaborados y refabricados por él intencionalmente, enalteciendo sus orígenes humildes, eliminando situaciones demasiado vulgares por otras que rebosan de humildad, sacrificios y dolor, que terminan, al igual que sus historias, con la redención, el reconocimiento de la alta sociedad y la salvación eterna. Andersen encontró un medio de desahogo emocional, aceptación social y de supervivencia económica a través de la fantasía. ¿Y quiénes somos nosotros para negarle e intentar vivir en ella por siempre si así lo deseó? Al final de todo, nos hemos visto beneficiados por su talento, y al leerlo, participamos y acordamos vivir en su mundo por un momento también. Gracias por apoyar el canal Líneas y Libros dando like y compartiendo el video. Agradezco tu opinión y consejos. Visita los vínculos abajo para leer más sobre Hans Christian Andersen y conocer otras de sus obras. Nos vemos en el próximo episodio.